bien, ya estamos grabando a partir de ahora. Nuevamente reiterarles el saludo. Muy buenas tardes a todos, deseando que se encuentren muy bien el día de hoy. En este tercer encuentro, la invitación que nos han enviado dice que de 3 a 4 nos envió la nueva coordinadora, pero bueno, yo sé que ustedes, si se requiere un poco más de tiempo, pues seguirán allí, ¿cierto? Terminamos con lo que tenemos planeado para el día de hoy. Entonces, espérenme un momento. Voy a compartirles la presentación. No sé, mientras voy compartiendo, si tienen alguna duda, pues hemos estado resolviendo las diferentes inquietudes en el grupo de WhatsApp. Otros me han escrito de manera personal. Entonces, pero de todas formas, pues, si hay alguna duda adicional antes de iniciar. Antes de iniciar, quiero verificar con ustedes. Permítame si puedo. Quiero mirar si están todos acá. Si este es el listado, por favor, van respondiendo. Creo que ahí lo deben de estar viendo, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces me dicen, por favor, Alianza y Baja Clara. Johnny Alvarado. Presente, doctor. Ok, o sea que este sí es el listado de acá. Entonces, Alian no está por acá todavía. Álvaro sí está. Aparicio Keidis. Aparicio. Presente. Rollo Ingrid. Tampoco está. Yo, Lisette Arteaga. Yo, Lisette. Elsie Ayazo. Creo que están algunos escribiendo en el chat. Sí levantó la mano, contestó. Respondan porque no, mientras estoy proyectando no puedo ver. Deben de tener micrófono. Él sí respondió, profe. El que haya presente. Que no puedo, mientras estoy proyectando no puedo ver. Entonces él sí está. Katie dice por acá, profesor de 3 a 5, ok, no sé, la nueva coordinadora me envió eso, pero bueno, por mí no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, él sí, Angélica Benavides. Presente, Angélica. Muy bien, Kelis Berrocal. Presente, María. profesor. María. Presente, profesor. María Isabel. Isabel, sí. María Margarita Carrillo. Omaira Colmenares. Presente, profe. Kelly Contreras. Víctor Cobo. Vía Caroline. Presente, profe. Gibelis Domínguez. Presente, profe. Lilibet Ferreira. Presente. Aquí haciéndolo al revés. Dayana García. Presente. Presente, profe. Perfecto. Caterina García. Hernando Jiménez. Raúl Jiménez. Caterina no respondió, ¿cierto? Raúl tampoco. Presente. Profesor.
Profesor Carrillo Cabarca María, presente. Buenas tardes, profe. Ingrid Arroyo, presente. Raúl Jiménez, presente. Jiménez Ruiz, Raúl Jiménez, presente. Perfecto, Raúl. Margie Martínez. Víctor Cobo, presente. Bueno, ¿hay algún? Profe Clara Lian, presente. Perfecto. Listo, muy bien. Quería verificar que sí era el listado. Entonces, bueno, ya ahí miramos. Ahí veo que fueron, aumentó el número, apenas dijeron que estaban llamando a lista. Eso está bien. Bueno, vamos entonces. No, ahí no importa lo de la excusa. Bien, bienvenido Víctor, bienvenido Raúl. Digo, lo de la inasistencia. Ahí no estaba haciendo un ejercicio verificando si sí y que ustedes se vieran si aparecían o no aparecían en el listado. Entonces, bueno, ahí está. Vamos hoy. Por acá. Muy bien, entonces confirman, ahí se está viendo, se está grabando. Entonces hoy vamos a dar cierre un poco con la conceptualización, lo que habíamos dicho en la temática, ya específicamente con algunas conceptualizaciones sobre educación 4.0, en que hemos venido conversando durante estos... Deja de estar tirando sucio ahí. ¿Cuál es? Bueno, y ahí le silenciamos a Ingrid. Perfecto. Entonces, cuando nosotros lo decíamos el día de el primer encuentro, cuando estábamos en la introducción, todo lo relacionado precisamente con este tema de educación 4.0, o sea, ¿por qué llegamos allá? Es porque se han dado siempre, o está relacionado con los avances, ¿cierto? Con los avances tecnológicos, pero a la par, esos avances tecnológicos va relacionado también con lo que tiene que ver con la parte metodológica, ¿cierto? Entonces, no es solamente hablar de la parte tecnológica, sino también de lo que tiene que ver con la parte metodológica, ¿cierto? Y eso está relacionado precisamente con cómo se aprende. ¿Cómo se aprende? ¿Sí? Cómo el proceso formativo lleva a que los alumnos, los estudiantes, desarrollen ese aprendizaje. Y ese aprendizaje debe ser con calidad, ¿cierto? En ese sentido, miramos que los expertos nos hablan que para que se pueda dar un proceso adecuado de aprendizaje debe ser competencial y globalizador. ¿Qué? Ese proceso que nosotros diseñamos allí, podemos decir, esos momentos de aprendizaje que nosotros estamos definiendo, ¿cierto? Cuando hablamos de competencial, desarrollamos competencias y globalizador, pues no estamos formando para un mundo local, estamos formando a un ser que se va a desenvolver en un mundo global. Y lo hemos notado con todo esto de los avances tecnológicos, de cómo las fronteras se van estrechando, ¿cierto? El aprendizaje debe ser significativo y conectado con la realidad profesional y los intereses del estudiante. Entonces vemos que cuando nosotros diseñamos esos ambientes, debemos tener en cuenta que exista esa conexión entre la realidad de la profesión, o sea, lo que se está desarrollando, ¿cierto?
Y en ese sentido buscamos que se dé también la colaboración, entonces que el aprendizaje es social. Si ustedes notan, ya aquí estamos mirando desde la parte conceptual elementos de teoría que nosotros hemos escuchado siempre, ¿cierto? Aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y miramos cómo precisamente buscamos que todo esto se siga dando en nuestros ambientes de aprendizaje mediados con tecnología. Por eso es que cuando se da esa evolución de las tecnologías, va permitiendo mayor colaboración, va permitiendo que esos contextos sean más significativos, ¿cierto? Y no sé si les ha pasado, ahora mismo hagan ustedes, recuerden, ¿qué docentes recuerdan ustedes de su primaria, de su secundaria y un momento específico? ¿Serán capaces de recordar ahora mismo algún momento particular durante el proceso de aprendizaje? Que ustedes digan, ahora mismo así yo le dije, piensen, y los va a llevar a algo que ustedes aprendieron y que nunca que no se les ha olvidado, algo que aprendieron. ¿Y qué ocurrió allí? ¿Alguien desea compartir? Keiris, ¿qué recuerdas? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, yo recuerdo una profesora de la primaria que ella nos trataba muy bien, con la que íbamos al campo y todo eso. Hasta su pareja conocíamos. ¿Y qué pasaba ella ahí? Siempre la recuerdo. ¿Qué pasaba ahí en el campo? ¿Qué recuerdas? ¿Qué aprendiste? O sea, un concepto que te diga, no se me olvidó porque es que ahí estuvieron las emociones, yo ahí tuve alegría, o uno también aprende de los fracasos, ¿cierto? Cuando se frustra, o sea, ¿porque solamente recuerda por haber ido al campo o porque que esto significaba? No, pero recuerdo más es la parte humana de ella, porque en todas las clases, un conocimiento así práctico no, pero del bachillerato sí recuerdo un profesor de química que una vez nos dijo, cuando uno va a salir del colegio siempre, ay, que quién va a estudiar, que qué va a estudiar y todo eso, y el profesor dijo una frase que dijo una monjita que era, alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque él decía, no todos van a ser profesionales aquí. Entonces, alguien tiene que hacer ese trabajo que a veces nosotros decimos como, por ejemplo, ¿quién va a barrer las calles? Entonces decía, yo sé que estoy preparando a muchos, pero muchos no van a ser profesionales. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Eso siempre se me ha quedado como en la mente cuando veo esos casos de ciertos empleos que yo digo como, ¿cómo puede existir esto? Pero entonces siempre lo recuerdo. Correcto. Entonces miren que cuando se provocan esas emociones, puede ser ese aprendizaje y darse lo que está hacia arriba. Puede ser significativo, ¿cierto? Puede ser colaborativo porque se dé de manera social, ¿cierto? De pronto los trabajos en grupo o esto. Entonces, siempre cuando estemos diseñando esas estrategias, cuando estemos diseñando esa secuencia, debemos procurar de que se provoquen emociones, ¿cierto? Esos procesos de aprendizaje deben contener historias, ¿sí? Por eso le preguntaba ahora a la compañera, ¿qué pasaba allí? O sea, ella nos decía, las salidas de campo, algo pasaban en esas salidas de campo, ¿cierto? Que pasen cosas en el proceso de aprender. Si nosotros miramos con toda esta evolución, esta es una imagen real, fue desarrollada por este autor por ahí en 1910, y es una imagen que hacía la representación, miren, en 1910, ¿sí? No es una imagen digital, es una imagen de este año, donde se hacía una representación de cómo sería el colegio, ahí está en francés, de cómo sería el colegio en el 2000. Y hacía una representación de que en el 2000 el conocimiento iba a llegar a los estudiantes, solamente colocaban los oídos a través de una máquina, todos conectados a una máquina y iba a llegar, ¿cierto? Podemos decir que es muy similar a lo que está sucediendo.
¿sí? Los libros, pues dice la información está en el libro, procesa, la máquina lo procesa y va a cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, miramos de que el aprendizaje se puede dar mediado por tecnología, que es lo que viene sucediendo. Y a través de esa mediación, entonces, cuando nos vamos a la UNESCO, empezamos a mirar de que nos dice que las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir a un acceso universal a la educación. Mirábamos en los encuentros anteriores cómo a través de estas plataformas que encontramos en la red, nosotros podemos aprender de un determinado tema. Nosotros podemos hacer ¿cómo es? Sí, podemos inscribirnos en un MOOC, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo? O en esta plataforma como de Charlas Tech, o lo que vimos de Edúcate para el Empleo, esta plataforma de Carlos Slim en México. Y allí precisamente miramos entonces que el conocimiento es universal. Hay un acceso universal, hay una información porque no todo el mundo tiene acceso, pero hay otra que sí, ¿cierto? Y nosotros podemos tener acceso a ella gracias a la tecnología de la información, a la comunicación. Esta tecnología permite una igualdad de la instrucción. ¿Qué significa? Que a todos va a llegar igual, ¿sí? Va a llegar igual esa instrucción. El ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje, pues debe ser de calidad. Pero ya habíamos dicho que no solamente con usar tecnología, pues ya va a ser de calidad. Ya sabemos que es un complemento allí entre tecnología, pedagogía, ¿cierto? Y que hay unos procesos comunicativos. Esa tecnología también contribuye al desarrollo profesional de los docentes, pues porque ya sabemos que a través de ellas se pueden seguir formando y se pueden utilizar precisamente para el diseño de ambientes de aprendizaje más enriquecidos. Permite la gestión y dirección, administración más eficiente de todo el sistema educativo. Es tan importante que la UNESCO precisamente ha definido a través de toda esa red mundial unas oficinas e institutos que permiten a todos los Estados miembros pues elaborar políticas, estrategias y actividades que vayan relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la educación. Así como nosotros encontramos unos lineamientos de cuáles son esas competencias docentes desde la UNESCO. Creo que se las compartí. Si no, por aquí, competencias docente UNESCO. Marco de competencias docente. Coloco una de las rutas. Podemos mirarlas acá. Entonces, desde la misma UNESCO nos invita a cuáles son esas, allí lo pueden mirar, esas competencias que se debe manejar desde desde la UNESCO, ¿sí? Aquí se las compartí también en el chat. Muy bien. Vemos por acá, en el chat. Están activos en el chat, qué bien. Bueno, ahí se van respondiendo. Raúl nos comparte y le responde a Kadis. Ok, excelente. Yo creo que a todos ese tema de los... Está por acá el tema de la ortografía, profesor de castellano, con su metodología. Muy bien, esos son
son allí. Recuerdo que pasó algo, ¿cierto? Entonces decíamos, hemos venido hablando de todo esto, de que siempre hay unas disrupciones, lo que hay antes, lo que viene, la disrupción. Empezamos por un teléfono fijo, hoy día hablamos de teléfono móvil, hablamos de correo postal, hoy día hablamos de email, hablamos de fotografía analógica, hablamos hoy de fotografía digital, hablamos de los vinilos, hablamos del MP3, hablamos de la máquina de escribir, hablamos ya de un procesador de texto, hablamos de un libro impreso, hablamos de un ebook, hablamos de prensa de papel, hablamos de prensa digital. Pero para cada uno de estos ya pueden venir otras disrupciones, ¿cierto? Entonces, allí vamos mirando que siempre va a haber un antes de esa tecnología y, por supuesto, su disrupción. O sea, que debe haber un proceso innovador para que llegue esa nueva tecnología. Los invito a revisar, pueden buscar en internet este informe de Gartner. Yo les he traído desde 2015, simplemente para que comparen que ya todo esto se está dando, pero ya pueden revisar desde 2021, fue el último que vi, está publicado. Pero miren aquí, para que ustedes, abajo están los años, y va de la curva en cuanto a esas tecnologías emergentes aquí en el ciclo, precisamente mirando, por ejemplo, el azul menos fuerte, habla que de 2 a 5 años. Y si estamos hablando que esto se publicó en el 2015, significa que al 2020 ya esa tecnología, según esta proyección, ya debería estar pues implementada, desarrollada. Entonces miremos algunas cosas. Habla de la impresión en 3D, ¿sí lo ven? O sea, dice que ya para el 2020 la impresión 3D debería estar ya en implementación. O sea, ya es normal. Y no sé si ustedes lo han vivido, ya nosotros vemos que hay impresoras 3D de diferentes tamaños, de diferentes materiales, están hoy día ya imprimiendo tejidos del cuerpo humano, están simulando órganos, te imprimen cualquier tipo de cosas que tú necesites, ¿cierto? Eso allí está. ¿Qué tal por acá lo que tiene que ver con uno que lo hemos escuchado mucho, que tiene que ver con, vamos por aquí, por ejemplo, por ejemplo, abajo, aquí no tengo, un momentico, pongo el apuntador. Por ejemplo, acá lo que tiene que ver con los vehículos autónomos. No sé si ya ustedes han escuchado y han visto de cómo ya tenemos vehículos autónomos, no necesitan conductor, ¿cierto? Ya hay este tipo de vehículos, ¿cierto? Pero tenemos por acá algunos que hablan el naranja a más de 10 años. Entonces, a más de 10 años, por ejemplo, el tema de la computación cuántica. En 10 años, estamos hablando ya del 2025 y ya vemos que hay avances en cuanto a la computación cuántica, en cuanto a procesos que tienen que ver con automatizaciones, ¿cierto? El machine learning que están por acá. Entonces, estos avances que nos van mostrando van llegando, van estando allí precisamente de la mano con lo que va ocurriendo en la educación. Y es así como entonces todos estos avances a nosotros nos permiten precisamente analizar qué es lo que ha sucedido. Vemos allí en la tabla una comparación entre la educación tradicional y lo que se le denomina educación 4.0. Pero para poder llegar a esa educación 4.0, pues como lo ven en el título de esa educación tradicional, pasamos por la 1, la 2, la 3, ¿cierto? En ese sentido, nosotros estamos inmersos, como habíamos dicho, en unos cambios que son profundos y al mismo tiempo, pues son cambios acelerados que lo va dando la cuarta revolución industrial. Para nadie es desconocido lo que está ocurriendo con todo esto de la evolución de la tecnología hacia donde nos lleva ya la inteligencia artificial, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo
cada vez todo está digitalizado, cómo llega más el tema de la robótica, que antes lo veíamos apenas en película, el tema de la nanotecnología, ¿cierto? Cómo todo esto está transformando las facetas de nuestra vida cotidiana. Y no solamente lo social, sino también cómo trabajamos. Y si está transformando cómo trabajamos, pues la educación se tiene que transformar, porque es que educamos precisamente para desarrollar esas competencias que se necesitan en el mundo laboral. Entonces, se ha dado una transformación total desde cómo nos comunicamos, cómo nosotros hacemos las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cada vez vamos menos por ejemplo, al supermercado. Compramos muchas cosas ya digital, no vamos al banco, hacemos muchas operaciones a través del banco, de la banca virtual, como le llaman, ¿cierto? Entonces, el sistema educativo como pilar fundamental para el desarrollo de toda la sociedad es el llamado a que pueda responder, ¿cierto?, a esta nueva visión de lo que se busca con la educación. No podemos educar para lo que le llamamos esa educación tradicional, ¿cierto?, con herramientas del siglo pasado para lo que se está necesitando hoy día, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar esos procesos para aprender en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces, enseñar y aprender en el siglo XXI. Por eso es que se tiene que ir transformando la educación, porque los contextos se van cambiando, ¿cierto? Entonces, para poder entender esa educación 4.0, hay que entender precisamente cuáles fueron esas etapas previas que estuvieron dadas, ¿cierto? Y cómo esos modelos educativos tradicionales precisamente permitieron que se fuera adaptando a esos desarrollos tecnológicos. Entonces miramos en esa primera fila, donde el aspecto es que el proceso estaba centrado en el profesor como fuente de conocimiento, ¿sí? En lo tradicional. ¿Qué pasa en esta nueva visión? Que es el estudiante quien construye el conocimiento, ¿sí? Eso dará algún cambio que esté centrada en el estudiante y no en el maestro. Pues decimos que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la educación, al momento de centrarse en el estudiante, significa, ¿cierto?, que el aprendizaje se diseña teniendo en cuenta las particularidades, las condiciones situacionales, las necesidades, los intereses, las habilidades individuales del estudiante. Entonces, podríamos hablar de que se requiere una personalización del aprendizaje, ¿cierto? O lo que conocemos como aprendizaje adaptativo. Y para poderse dar ese aprendizaje adaptativo, pues utilizamos tecnologías que permiten adaptar los materiales de aprendizaje a las habilidades de los estudiantes. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. O sea, ¿qué significa que se centren en el? Y en ese momento entonces empiezan a aparecer lo que yo les decía, desde lo tecnológico y desde lo pedagógico, metodológico, ¿cierto? Miramos en lo que tiene que ver con el rol del estudiante. Entonces miramos que era un estudiante más pasivo, un estudiante más protagonista de su proceso de aprendizaje, debe ser él, ¿cierto? En este nuevo enfoque. Y así sucesivamente vamos mirando estas diferencias. Todo esto nos permite, por ejemplo, el tema que las evaluaciones, como observamos allí, las evaluaciones
pues dejan de ser ya pruebas estandarizadas que están centradas en contenido y se convierten más bien en evaluaciones formativas, ¿sí? Formativas, y que son centradas en habilidades y competencias. Entonces, en lugar de utilizar esas evaluaciones que miden conocimiento, hay que mirar cómo utilizar evaluaciones, ojo, como decíamos en el anterior, personalizadas, que sean específicas para cada estudiante. Y esas evaluaciones, como lo miramos acá, con el uso de tecnología, se pueden adaptar en tiempo real y nos pueden dar información en tiempo real de lo que está sucediendo con esas habilidades y conocimientos del estudiante. Todo esto lleva también a un aprendizaje que debe ser más activo, ¿cierto? Ese aprendizaje debe ser más activo. En la educación 4.0 se centra en este pilar, en este principio, lo cual significa que los estudiantes deben participar activamente en su proceso de aprendizaje. Y esto lo podemos mirar de diferentes formas o de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, empezamos a mirar cómo el cambio de paradigma que representa la educación 4.0 abarca diferentes facetas. Y nosotros como maestros, pues, debemos estar preparados para asumir estos retos, para asumir estos cambios, ¿sí? Miremos por acá en el chat. Katie dice, profesor, a mí me surge una duda cada que escucho estos temas de TIC, porque hay estudios que revelan que el uso de las pantallas deterioran funciones cognitivas y con problemas de salud mental. Lo peor es que aún hay docentes así que lo lanzan en borrador, pero con palabras y gestores de trauma. Entonces creo que en algún momento volveremos al poco uso de los mismos o no seremos capaces de volver. Sí, las impresoras 3D. Creo que aumentan los beneficios, pero con ello también los riesgos. Profesor, eso que mencionabas de la banca virtual. Así es, Katie, lo hemos venido abordando. Precisamente estamos, cuando llega algo nuevo, ¿cierto? Requiere un cambio, cambios de paradigma, o motivador, creo que fue el primer encuentro, donde decimos que las tecnologías nos traen, ¿cierto? Debemos aprender a usarlas, pero con ellas también vienen los abusos. Y por eso es que hay tantos movimientos, no sé si tienen Netflix o la posibilidad de ver en internet, hay unos documentales precisamente donde nos invitan a tener cuidado con la tecnología. Y ahora lo vamos a mirar. Les voy a recomendar unos autores, precisamente vienen más adelante, en concordancia con lo que dice Katie. O sea, nosotros tenemos que conocer los usos, porque no nos podemos quedar atrás. Pero prohibiéndolo no es la solución, es cuál es cuál es el mejor uso que le podemos dar a esas herramientas, a esas tecnologías, ¿cierto? Fue como cuando nació la televisión. Yo recuerdo que a mí me pegaban porque me encerraba a ver televisión y no estudiaba. Y entonces le decían a uno, te va a embrutecer la televisión, ¿sí? Y me imagino que así le decían nuestros abuelos a nuestros papás cuando la radio, ¿sí? Es lo mismo que ocurre, para mí es lo mismo que ocurre con la tecnología. Tenemos que aprender a colocarle pares, tenemos que aprender a decir cuando no, tenemos que aprender a desconectarnos. Déjenme en un momento y precisamente les presento con lo que dice Katie. Hay una autora en las charlas TED, yo les compartí ese link, si mal no recuerdo, de charlas TED. Pueden buscar precisamente que se llama
conectado pero solo. Mire qué pasa. Estoy buscando para mandarles el link directo. Conectado pero solo. Esta es una autora y es chévere porque tiene más de 7 millones de vistas ya. Se subió en el 2012. Ella precisamente pasó de ser portada de la revista Time como una impulsora del uso de tecnología a hoy día decir lo que está comentando Katie, que la tecnología tiene un peligro, que es un riesgo, y habla de la historia de su hija, que ahí está. Entonces, tenemos a muchas personas ya del ámbito que han trabajado con tecnología. Hay un documental, no recuerdo el nombre, que le decía en Netflix, de todas personas que trabajaron en Twitter, en Facebook, en todas estas grandes redes sociales y demuestran cómo esto se genera adicción y todo lo que ellos buscan, ¿cierto? Entonces, cada vez vamos a mirar cómo la tecnología nos conoce porque nos guardan todos nuestros datos. Ustedes saben que con su smartphone conectado y con el GPS encendido y algunas aplicaciones ni respetan eso, está marcando por dónde recorre usted. Usted puede ver en Google todo el recorrido de su semana y se lo va registrando dónde estuvo usted en cada minuto, ¿sí? Véanse este video relacionado con lo que dice la compañera, ¿sí? Lo voy a pasar en WhatsApp también, que a veces algunos lo piden después, lo tengan allí. Muy bien. Bueno, entonces, sigamos. ¿Cuáles son esos aspectos clave entonces de la educación 4.0? Ya decíamos que uno de esos aspectos clave es que está centrada en el estudiante. Estar centrada en el estudiante, ¿cierto? Ya decíamos lo que nos permite, ¿sí? Estar precisamente evaluaciones personalizadas nos permite ese aprendizaje activo, ese aprendizaje en cualquier lugar y momento, ese enfoque en las habilidades, ¿cierto? O sea, en la educación tradicional se centraba en el contenido, pues ahora lo miramos que está centrado en las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues hoy día nosotros tenemos que desarrollar pensamiento crítico, resolución de problemas, la creatividad, la colaboración. Creemos que, ay, sí, yo soy colaborativo, yo trabajo colaborativamente y a veces no, ¿cierto? Entonces, ese cambio de paradigma, ya lo decíamos, requiere precisamente que nosotros podamos desarrollar estrategias que nos permitan precisamente aprender y enseñar, como ya lo decíamos, en el siglo XXI, ¿sí? ¿Cuáles son entonces esas tecnologías y esas herramientas que han llegado para nosotros empezar a hablar de lo que es la educación 4.0? De lo más mencionado que hay hoy, ¿cuál es? La inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial. Entonces, las tecnologías digitales, precisamente, ya les decía, se han centrado en la cuarta revolución industrial. Entonces, por eso recibe el nombre de 4.0, ¿sí?
¿sí? Son impulsadas precisamente por esas herramientas que han llegado para proporcionar o generar esos cambios. Esas tecnologías que están impactando, tenemos acá la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué han escuchado ustedes hablar? Creo que lo han escuchado en las noticias. Recientemente en el área nosotros de los maestros salió el famoso ChatGPT, donde dicen que dicen no, puede hacerte muchísimas cosas. Y de la mano de él han surgido otras herramientas. Por ejemplo, ayer estaba mirando una que te puede resolver problemas matemáticos. Esos problemas matemáticos que le colocan a uno para que luego venga y aplique fórmulas. Bueno, puede hacer la lectura del problema, puede hacer la explicación, el desarrollo. Recuerdan que los profesores nos decían, no quiero la respuesta apenas, quiero el desarrollo. Hace todo eso, ¿sí? Entonces, esa inteligencia artificial se refiere a esos sistemas que de una u otra forma realizan tareas que normalmente requieren inteligencia humana. O sea que no son procesos repetitivos, porque ya eso lo teníamos desde antes. O sea, desde antes, cuando empezó la industrialización, pues lo que hizo la tecnología fue reemplazar esos procesos repetitivos. Pero ahí no existía inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial surge cuando esas máquinas son capaces de hacer esas tareas donde el hombre tiene que aplicar inteligencia, ¿sí? ¿Como cuál? Por ejemplo, el reconocimiento de voz. Hoy día tenemos inteligencias artificiales que reconocen voces. No sé si han visto por allí que salió y que la inteligencia artificial, ¿cómo es? Este cantante vallenato, ¿cómo es? El de Dayan cantando con el hermano que ya falleció una canción, pero la voz del hermano es una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, proceso también donde hay que tomar decisiones, por ejemplo, ¿sí? Donde hay un aprendizaje automático. ¿Qué significa? Que esa inteligencia artificial va aprendiendo de lo que va sucediendo, ¿sí? Pero en este sentido, cuando hablamos de educación 4.0, esa inteligencia artificial puede estar dada de diferentes formas. Y allí pues es donde empiezan a surgir lo que conocemos como asistentes de aprendizaje personalizado. Podemos tener sistemas de evaluación inteligentes. Podemos tener, por ejemplo, sistemas que hagan el análisis para identificar patrones y personalizar la enseñanza, o sea, que pueda ser capaz de adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, con la inteligencia artificial, una plataforma podría o puede, porque ya eso existe, adaptar de manera automática la necesidad del estudiante, lo que vaya sucediendo con él, ¿sí? Adaptarse automáticamente. ¿Y adaptar qué? Adaptar, por ejemplo, el contenido, adaptar la necesidad de esas lecciones individuales. Esa segunda herramienta que miramos allí o tecnología es la realidad aumentada y la realidad virtual, que ya las habíamos escuchado desde antes, las conocíamos por películas famosas, ¿cierto? Y esa realidad aumentada y esa realidad virtual lo que supone es una información digital al mundo real. Bien, cuando nosotros hablamos que la realidad virtual lo que hace es que el usuario se sumerja en esos entornos digitales, ¿cierto? Cuando hablamos de la realidad aumentada es que en ese mundo real, cuando nosotros enfoquemos el celular o el smartphone o cualquier otra tecnología, pueda darnos información de ese sistema, ¿cierto? De lo que está allí. Entonces, por ejemplo, con realidad virtual nosotros podríamos explorar el sistema solar, ¿sí? Mientras que con realidad aumentada nosotros podríamos mirar
cómo se ve un motor en una clase, o sea, cómo se ve un motor por dentro, o cómo se ve, por ejemplo, nuestros huesos, acá por dentro, cómo están ubicados, ¿cierto? Viendo una clase de anatomía. El tercero, miramos allí el Internet de las cosas. Entonces allí utilizamos el Internet de las cosas para crear esas aulas inteligentes, donde se puede dar una constante recogida de datos. Entonces allí el Internet de las cosas lo que permite es conectar objetos cotidianos. Si estamos en una casa, podríamos decir que la nevera conectada al Internet, la nevera conectada a Internet y puede ir recogiendo datos. Entonces la nevera que dice ya se acabó la leche o ya se está terminando la leche alcanza apenas para lo que hay, alcanzaría para un día y así sucesivamente con cada uno de los alimentos y sacaría pues alerta, ¿cierto? Hasta llegar a un momento de automáticamente mandar una orden a un supermercado y que lo traigan y se debita automáticamente de la cuenta de la persona, ¿cierto? Todo eso ya está sucediendo, ¿sí? Entonces, miramos en el siguiente nivel la robótica. Sí, la hemos conocido desde antes, la robótica educativa, y es precisamente esa herramienta de aprendizaje práctico para enseñar habilidades, sobre todo de resolución de problemas y programación. Entonces, la robótica puede ser esa herramienta de aprendizaje práctico que se da desde la ciencia y las matemáticas. Puede estar también en el tema del arte, en la música. Y por último, pues la nube. Esa nube que escuchamos cuando te dicen, estás en la nube, vas para la nube, súbelo a la nube, ¿sí? Entonces tiene que ver es con el acceso a la información y aplicaciones desde cualquier lugar. Pero hoy día ya tenemos esas tecnologías que nos permiten acceder a la información desde cualquier lugar que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque ya está en la nube, o sea, está en internet, está arriba y podemos acceder desde cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces no va a estar en un lugar físico determinado donde para acceder a ella tendría que ir hasta allá, no, sino que va a estar en la nube como lo indica. Entonces, estas tecnologías de la cuarta revolución industrial nos están cambiando rápidamente y nosotros como maestros pues tenemos que mirar cómo enseñamos y cómo aprendemos. Lo que nos decía la compañera en el chat es cierto, ¿cierto? No lo podemos desconocer. Como tampoco podemos desconocer, que ustedes lo decían la semana pasada, que no en todos los lugares están estas tecnologías, ¿sí? No están todas estas tecnologías, ¿cierto? Entonces, es importante revisar cuál es nuestro papel y cómo nosotros podemos ir acercando a los estudiantes cada vez a estas herramientas, a estas tecnologías, ¿cierto? Para que se pueda dar eso que dice la UNESCO con el uso de las tecnologías allí, ¿cierto? El acceso a ellas. ¿Qué pasa entonces? Recuerden lo que se les había dicho. Por un lado, tiene que ir en la educación 4.0, modificándose, avanzando la tecnología, pero al mismo tiempo debe suceder algo con las estrategias de enseñanza, ¿cierto? ¿De qué pasa? Lo decíamos en el encuentro anterior. Van surgiendo estrategias de enseñanza o las que ya están, se van adaptando al uso de esas herramientas tecnológicas o esas tecnologías que van surgiendo, ¿cierto? Y allí entonces cuando, por ejemplo, nosotros tenemos aprendizaje basado en proyectos. Perdón. Entonces tenemos allí aprendizaje basado en proyectos. Ese aprendizaje basado en proyectos, precisamente, nos miramos allí, lo que nos permite, o lo conocemos como ABP, es una estrategia en la que los estudiantes adquieren conocimiento y habilidades trabajando sobre todo en la investigación y dando respuesta
a una pregunta o a un problema o a un desafío, ¿cierto? Durante un tiempo, o sea, van a demorar un periodo de aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Hay instituciones, por ejemplo, como el SENA, que toda su estrategia es basada en proyectos, o sea, todo un programa, todo un técnico, todo un tecnólogo se basa en la estrategia basada en proyectos, o sea, desarrollar un proyecto, se le llama el proyecto formativo. Y ese proyecto, pues, se apoya con el uso de tecnología para mejorar esa estrategia. Y que entonces uno empieza a decir, ¿qué le aportaría la tecnología a la estrategia de ABP que ya existe? Ah, bueno, ¿qué le permitiría? Por ejemplo, el acceso a la información, por ejemplo, el acceso a herramientas para que puedan colaborar entre los grupos, por ejemplo, almacenar la información en la nube para tenerla siempre disponible y que esté organizada, ¿sí? Entonces, allí existe la estrategia, ¿cierto?, de enseñanza y empezar a mirar cómo la tecnología pues, puede entrar a mejorarla. El aula invertida sí surge, el ABP pues ya existía sin tecnología emergente como la tenemos hoy día, pero el aula invertida pues sí fue ese modelo donde los estudiantes aprenden un contenido en línea por su cuenta, de manera autónoma, por lo general siempre desde su casa, y luego van al aula es a aplicar ese conocimiento, a hacer una práctica, a hacer discusiones con sus compañeros y orientados siempre por el profesor. Entonces, esa estrategia de aula invertida, pues, se está utilizando mucho porque no se llega al aula a leer, a revisar contenido, sino que ya previamente ellos han revisado. Y por lo general, ese contenido lo revisan a través de videos que les envían los links a los estudiantes. Tenemos el aprendizaje basado en el juego, un enfoque muy similar al aprendizaje basado en proyectos, sino que acá lo que se hace es una estrategia que utiliza el juego para mejorar sobre todo la motivación y el compromiso de los estudiantes. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de juego. Tenemos herramientas que nos permiten la construcción de juegos, ¿sí? De tener juegos allí en línea. Tenemos el aprendizaje personalizado, ya lo decíamos que con el uso de estas tecnologías emergentes, pues se puede adaptar a las necesidades. Y esas necesidades, pues, dadas desde lo que tiene que ver con el ritmo de aprendizaje. En cuanto a los modelos de enseñanzas, a rutas de aprendizaje. Por último, pues, tenemos allí el aprendizaje basado en competencia. Ese aprendizaje basado en competencia como enfoque que permite organizar en torno a una competencia o a una habilidad específica. Entonces, el SENA, les comentaba, la estrategia es basada en proyectos, pero hace todo un desarrollo de competencia. Entonces se determina cuál es la competencia que va a desarrollar la persona y alrededor de eso es que se hace todo el proceso y el estudiante debe ir precisamente avanzando a su propio ritmo, ¿sí? En este sentido, pues, la educación 4.0 se apoya en diferentes tipos de estrategias, no existe una sola, como tampoco existe un solo recurso tecnológico, y estas estrategias pues van evolucionando para poder precisamente responder a esas necesidades que hay en el contexto, en esas necesidades del estudiante que en última, como les decía al inicio, pues lo está requiriendo es el mercado laboral, ¿cierto? Miramos también cómo estas tecnologías, estas estrategias
precisamente que nos llevan a hablar de educación 4.0, pues lo que buscan es que los sistemas educativos se transformen, se adapten, ¿sí? A todos estos cambios que van llegando, que se integre tecnología al currículo. Hablábamos en los encuentros anteriores la importancia de la integración de las tecnologías al currículo. Entonces, es crucial integrar esas tecnologías de manera significativa. Que mirar cómo se cambia el rol del profesor, cómo cambia, ya lo habíamos dicho, el rol del estudiante, cómo se personaliza esas rutas de aprendizaje, cómo se fomenta el aprendizaje activo y sobre todo cómo se evalúa, ¿sí? Porque debe haber un cambio en la evaluación, ese cambio de evaluación de las habilidades y las competencias y no la evaluación de qué tanto logré memorizar, ¿sí? Muy bien. En este sentido, les decía que, y lo que nos comentaba nuestra compañera, que el futuro, ¿cierto? Está ya aquí. El futuro ya se está dando y el futuro se construye con el hoy. Hay un libro, lo pueden buscar, Homo Deus, que habla de una breve historia del mañana, de Noam, y aquí pues nos deja ver unos elementos bien interesantes, un libro muy interesante para leer, Homo Deus, que él habla precisamente de qué nos deparará el futuro, qué nos deparará el futuro. Y cada capítulo pues nos deja ver los nombres que les coloca de cómo se viene transformando. Habla, por ejemplo, por acá, desde las emisiones globales de CO2 y hace un recuento de 1970 a 2013 de cómo van aumentando. Y todo eso tiene que ver con el cambio, lo que está sucediendo, ¿cierto? Como la alianza moderna, él le llama la extraña pareja. Dice, cuando habla de esas extraña pareja, precisamente de lo que está pasando con el mundo moderno, que es muy distinto del mundo premoderno, ¿sí? Y empieza haciendo hay una relación de las diferentes culturas. Y precisamente aquí empieza él a mirar cuáles son esos proyectos, cuáles son los sueños, cuáles son las pesadillas. Esa pesadilla relacionada con lo que nos decía la compañera en el chat, ¿cierto? De cuáles son las dificultades que nos pueden traer todas estas tecnologías que van moldeando el siglo XXI. Y cada vez pues están buscando superar la muerte a través de la inteligencia artificial. Y lo vemos en películas antes que veíamos de robot, de Terminator, ¿cierto? Yo Robot, de inteligencia artificial. Y vemos luego estas últimas películas donde cogen todo el conocimiento que tiene una persona y la pueden llevar a una inteligencia artificial. Entonces son cosas que se están trabajando y que los científicos pues buscan de alguna forma superar a la muerte, ¿cierto? Precisamente con esa inteligencia artificial. Habla Noam, y yo creo que ustedes lo están viviendo, que hoy día el smartphone nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, ¿sí? Eso ya está. Nosotros miramos de cómo tú hablas de un tema. Alguien te dice, mira, no sé qué, para comprar tal cosa, cómo estarán, no hay qué, y enseguida te empieza Facebook a enviar publicidad o cualquiera otra de estas redes sociales. ¿Por qué? Porque nuestros smartphones están escuchando, nos escuchan, ¿sí? Entonces, él lanza una pregunta: ¿seguirás escogiendo tu trabajo, a tu pareja, a tu presidente, o estas tecnologías te llevarán hacia allá? Y miren lo que ha sucedido en elecciones presidenciales en Estados Unidos. Han hablado de algunas acá, de cómo estas redes sociales han ingerido o han influenciado más bien
en la decisión de voto, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Cuando la inteligencia artificial nos desmarque del mercado laboral, encontrarán los millones de desempleados algún tipo de significado en la droga o en los juegos virtuales. Ahí relata de qué va a pasar con nosotros cuando todas estas tareas puedan ser desarrolladas por inteligencias artificiales. Lo que decíamos, es donde son aquellas tareas donde se aplica inteligencia humana. Y si ya tenemos inteligencias artificiales, bueno, ¿qué va a hacer de nosotros? Y eso es lo que se decía con el chat GPT. ¿Qué va a pasar ahora que estaban hablando allí ustedes en el chat de la ortografía, de todo esto? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con los escritores? ¿Qué va a pasar con si el chat puede venir y escribirte un poema, escribirte una canción? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde empiezan a decir, no, que eso ahí le falta no sé qué, le falta esto, pero cada vez estas inteligencias artificiales pues se van perfeccionando porque precisamente lo que busca es que ellas mismas aprendan, ¿cierto? Como nosotros llegamos al mundo una cajita vacía y vamos aprendiendo y vamos desarrollando unas habilidades, unas competencias a partir de las interacciones que tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando los cuerpos y los cerebros sean producto de diseños, cederá la selección natural el paso al diseño inteligente. ¿Qué significa esto? Y ya usted creo que lo han escuchado, cómo ya tú puedes definir en laboratorios algunas características para tus hijos, ¿cierto? Entonces, todo esto lo está haciendo el avance tecnológico. Les recomiendo un autor, no sé si se los había dicho, Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo tiene varios libros gratuitos, están en internet. Uno de ellos es la innovación pendiente. ¿Sí? Déjenme, busco la página donde pueden encontrar página de él. Y hay un libro, me gustaría que se lo leyeran, precisamente lo que decía nuestra compañera en el chat. Cristóbal Cobo dice, hagamos un trato, ¿sí? Hagamos un trato, porque él dice que si vamos a dejar que las tecnologías nos lleven hacia donde ellos quieren o vamos a frenar. Fue uno de sus últimos libros. Ya un momento, voy a buscar directamente donde dice publicaciones. Acá está. Desde Planeta Web 2.0, inteligencia colectiva, hasta uno de los últimos que fue acepta las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales. A ver, ya les envío por aquí. Acá lo tienen. Ahí está, ahí entran y ahí deben de estar viendo precisamente los libros y ahí lo llevan a las descargas, ¿sí? Innovación pendiente, aprendizaje invisible, nuevas arquitecturas de la información, jóvenes, transformación digital, acepto las condiciones, uso y abuso. Ahí en ese libro es donde ya él dice hay que analizar todos esos avances que está teniendo el Internet y el mundo del algoritmo y tener unas perspectivas diferentes, ¿cierto? A lo que viene sucediendo. Entonces ahí pueden acceder a cada uno. Por acá, en un momentico.
La compañera estaba preguntando lo de matemática. Aquí te paso. Pues, por lo general estas herramientas son en inglés. Flexi, ahí puedes revisarla. Y ya puedes mirar de cómo se puede ir trabajando. Ahí te la compartí en el chat. ¿Qué más hay por acá? Preguntando. El link de descarga, pues son esos que están ahí, el de NOAA, pues sí lo buscan porque no está gratuito. Kobo porque sí da todo lo gratuito, pero ya ustedes saben que por lo general en internet pueden encontrar todo. El libro está por ahí, el de NOAA, sino que, bueno, ya ustedes lo buscan. Profesor, los micrófonos de Word que uno dicta y escribe, transcribe en video, busca canciones, son solo una nota, crear rostros con datos arquitectónicos, sí, cambiarle la temperatura, cuál es la matemática, y ahí está, la inteligencia artificial. Bueno, entonces, miramos cómo en el libro Cobo habla de esa innovación sobre el futuro de la educación y dice que si el futuro estará ligado al desarrollo de la tecnología, y estamos viendo que sí, hay un vínculo entre el desarrollo tecnológico y lo que está sucediendo con la educación. De la verdadera innovación dice que está en explotar nuevas formas de valorar y reconocer el conocimiento, tanto dentro como fuera del aula. En ese libro van a encontrar una primera parte que es la inteligencia artificial y la desobediencia tecnológica. O sea, ya él ahí está haciendo referencia a lo que comentaba. O sea, hay que tenerle cuidado a todo este tema de la inteligencia. ¿Sí? Hay que repensar esa relación que estamos teniendo, sobre todo con la información. No se trata únicamente de desarrollar capacidad de curar y de procesar grandes volúmenes de información, sino que también es necesario proponer más énfasis en la creación de nuevos conocimientos. Entonces nosotros debemos mirar qué está pasando con la interacción, con la creación de conocimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles serán las habilidades no reemplazables por los sistemas autómatas? Y esta es una gran pregunta. Esta pregunta yo recuerdo que me la hizo un profesor en mi licenciatura, cuando estaba estudiando la licenciatura en informática, cubano, él ya falleció ahorita en esto del COVID, y el profe, él decía que, pues, que nunca la tecnología iba a reemplazar al hombre, ¿cierto? Y sobre todo en procesos donde debía estar lo que estamos hablando ahora de la inteligencia artificial, donde no es repetitivo, ¿cierto? Entonces estamos viendo que ya la pregunta no es solo lo repetitivo, sino que hay otras actividades donde vamos a poder ser reemplazados. Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir a Montería Home Center, que es donde las he visto por acá más cerca. Ya hay unas cajas registradoras que no necesita a una persona allí, sino que uno mismo pasa los productos y automáticamente se cobra. O sea, uno paga. Ya hay tiendas de Amazon que lo que hacen, uno entra, mete los productos en una mochila y sale. ¿Qué pasa? Ya todo se le debita automáticamente, ¿sí? Entonces, cada vez los procesos son más sistematizados, ¿sí? Con tecnología, pero en mirar dónde, dónde nos van a reemplazar, ¿cierto? Habla de una triangulación entre el contenido, contenedor y el contexto. Entonces, él habla, a mayor tecnología, mejores resultados educativos. Eso es lo que ya hemos dicho, no siempre. O sea, a mejor tecnología no es garantía de que sea
¿cómo es? La tecnología garantice los mejores resultados educativos, ¿sí? ¿Ya? Hay que mirar, él dice que hay que hacer una lectura del planteamiento pro tecnología. Se dice que se ha llevado a pensar en herramientas digitales por sí solas. Nos hace más creativos. ¿Sí, señor? Disculpe que lo interrumpa, quería hacer un aporte con respecto a lo que usted habló de la parte que si la inteligencia artificial podría acabar con diferentes profesiones, en este caso la de los docentes. Lo que pues le costaría a la inteligencia artificial sería pues el desarrollo de habilidades socioemocionales y la comprensión del maestro-estudiante cuando el maestro es capaz de entender la situación de su contexto y apropiar pues los conocimientos de acuerdo a la situación del estudiante, las necesidades, en este caso socioemocionales y las competencias ciudadanas. Estuve escuchando sobre eso y entonces pues eso era lo que decían, que esa parte es muy difícil que la inteligencia artificial la reemplace. Correcto. Pero las inteligencias artificiales que tenemos hoy día, ¿cierto? Pues ya hay desarrollos y hay enfoques de diferentes formas de cómo se están desarrollando las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, de verdad, o sea, para mí, nada, o sea, la última palabra no está. Y por eso, estos grandes científicos, magnates, diseñadores, programadores, de una u otra forma están diciendo hay que ponerle freno al desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial, porque de verdad va a un ritmo bastante acelerado y no hay control, ¿sí? No hay control. Países como Italia que no la han permitido en la educación, algo así. Correcto. Son temas que hay que normar, que no están, ¿cómo podríamos decir? Como tú decir, los avances, ¿cómo que se llama esto? Las guerras estas nucleares, armamentos nucleares, no pueden desarrollar, ¿qué tal? O sea, va a llegar un momento donde las guerras no se van a hacer no van a disparar ni un solo, ¿cómo es? Cañón, ni una sola arma, sino que va a ser digital. O sea, tú sabes. Eso en la actualidad ya se está dando con los anónimos esos que hackean las redes. Porque todo conectado, todo está conectado y si hacen que fallen, pues se puede quedar una ciudad sin electricidad, se puede quedar una ciudad sin gas, ¿cierto? Entonces, son los riesgos que hay. Y cada vez vemos que hay inteligencias artificiales que toman decisiones, que son autónomas. Y de verdad que sí, son avances grandes. Lo que pasa es que estamos en un contexto donde nosotros eso no nos llega. Cuando a nosotros nos llega, ya hay actualizaciones, ¿cierto? A nosotros no, sí, es correcto. Lo que hablaba usted de la educación 4.0 es sorprendente y es una realidad, pero la realidad de nuestro país, la mayoría de las escuelas no tienen ni siquiera conexión a internet. Total, así es. Entonces, pero contraste de la realidad. Correcto, pero eso no quita que eso sigue avanzando. Correcto, o que tú va a llegar un momento donde, bueno, seguiremos nosotros, con todo el respeto, pues siendo los nativos, como cuando descubrieron América y vengan ellos por allá. Bueno, ellos vendrán porque quedarán sin país, sin tierra donde vivir, sin aire, y de pronto nosotros, como no la hemos acabado, tengamos donde respirar, tengamos agua, ¿cierto? Si no pero sí es un panorama un poco que ya lo hemos visto precisamente aquí, en lo que les estoy mostrando, ¿se acuerdan? Entonces, esos panoramas no están lejos, eso está. No sé si se acuerdan de estas imágenes de sus juventudes, ¿no? Y algunas ya han replicado hasta ahora las últimas versiones. Vemos allí que hay una visión enriquecida. Esto es lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Está aquí
un Terminator, donde Terminator ve a la persona y le da una información, ¿sí? Eso es una visión enriquecida. Entonces, Avatar, que está, no hace mucho la otra versión de Avatar, mirábamos todo esto, entonces estos mundos virtuales y cómo ellos podían asumir o ver toda una información a través de esta representación. Entonces, o no sé si recuerdan, no sé si les tocó el famoso Pokémon, los Pokémon, vamos a capturar Pokémon, entonces como desde el celular, estando en nuestra calle, en cualquier lugar, podíamos salir a cazar Pokémon, ¿cierto? Y eso fue hasta tendencia en los noticieros, donde que accidente y todo, personas que se caían porque iban detrás de los Pokémon y no se daban cuenta que de pronto ahí había un desnivel, que no sé, cualquier cosa y se podían accidentar. Entonces, todo esto que vemos aquí es información, esto sería realidad aumentada, mundos reales con virtual, una allí mixta. Estos son, por ejemplo, de esos mundos reales y virtuales, donde podemos ver nosotros la información de una vivienda simplemente con apuntar allí el dispositivo. De realidad aumentada, pues recomendarles a estos dos profesores que lo pueden encontrar allí en Twitter. Hoy ya no se llama Twitter, ¿cierto? Ya no tiene el pajarito, lo cambiaron de pajarito a X. Empezamos a mirar, ¿sí? Y cómo se da todo esto del tema de la realidad aumentada y la realidad virtual. Ya habíamos conversado un poco de cómo se da esto, realidad virtual, realidad aumentada. Y la podemos ver en cosas muy específicas, en formación, entonces cómo podemos ver nuestro brazo por dentro. En realidad no es que estemos viendo el brazo por dentro con un escáner, sino que cuando se le coloca la realidad aumentada, pues lo que hay es una simulación tal cual de cómo están esos huesos por dentro, ¿cierto? Así funciona con un marcador cuando se apunta y se mira la información. Entonces, empezamos a mirar cómo a través de toda esta tecnología, pues lo que se busca es motivar el proceso de aprendizaje. Y como decía alguien acá, así como tiene sus cosas positivas, también puede tener cosas negativas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, pues, a diferenciar y cómo lo vamos adecuando, cómo vamos teniendo sus herramientas que podemos utilizar. Scratch es una plataforma poderosa para crear cantidad de contenido, sobre todo para trabajar, pues, allí con niños, aplicaciones con las que están viendo acá, que podemos hacer todo este proceso. Aumenta-ti, que era de los dos profes que les mostraba allá, Tecno-ti, que pueden trabajar, cómo se pueden mirar diferentes. Por ejemplo, fue un trabajo que hicimos ya hace unos años donde uno enfocaba el market y salían los átomos y uno los podía unir, ¿sí? Y veía en 3D la representación de eso que uno ve allá en fórmula, ¿sí? Entonces, una forma diferente de aprender todo este proceso, por ejemplo, de las reacciones, enlaces químicos, todo esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, decía que era ver una información que nos permite precisamente, pues, como decía el compañero, saber que eso está, que lo están trabajando, que lo están desarrollando y que así nosotros no tengamos acceso en estos momentos, pues de una u otra forma todo ese movimiento se está dando en diferentes contextos, ¿cierto? Y que de una u otra forma pues va a llegar a nosotros. Y cuando digo a nosotros es como maestro, como docente, a tal punto que miren, ¿cuándo pensaban ustedes estar en clase así?
sin estar en la universidad. Si no hubiera existido esto, les hubiera tocado estar en la universidad todo el sábado, el viernes en la noche y sábado por lo menos hasta esta hora, ¿sí? Desde la mañana. Entonces, se cambia. Entonces, primero era educación presencial, luego educación a distancia y ahora ya hablamos de educación virtual. Y lo que les decía en el encuentro anterior, muchos de ustedes ni siquiera están en su casa, están en diferentes lugares pues conectados desde su dispositivo móvil, ¿sí? Luis Alejandro. Profe, no, con respecto a lo que se está hablando sobre que vi que pasó donde decía Scratch, yo lo di el semestre el año pasado y me parece una herramienta digital bastante llamativa para los niños, porque no simplemente sirve como que jugar, tiene mucha variedad de esas, sirven para hacer evaluaciones, una clase didáctica, sirve para explicarle al niño arriba, abajo las nociones de las nociones espaciales y cosas así. Y me parece bastante chévere porque yo la trabajé con la profesora, no recuerdo el nombre, pero me pareció muy buena para ejecutarla en los planes de clase y ahora que estamos en la nueva tendencia de la tecnología. Así es. Sí, es una herramienta que Luis, como indica Luis, que se le puede sacar. Y como ella, existe muchísimo. O sea, si nosotros nos colocamos a recomendar herramientas, nos llenamos allí de link. Yo siempre lo que sugiero es, ¿cuál es tu necesidad? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Cierto? ¿Cuál es ese contexto? Lo que decían ahora, ¿a qué tipo de tecnología tienen acceso ellos? Y a partir de allí, pues tú determinas qué vas a utilizar, ¿cierto? Dependiendo a esa necesidad que se tenga, ¿sí? Entonces, herramientas van a existir muchísimo. Déjenme ya un momento, les comparto. Precisamente me gusta mucho de la Universidad de Murcia. Está aquí a la mano. Mi Symbaloo. Por ejemplo, si ustedes entran a esto es una herramienta Symbaloo. Voy a compartir por acá para que vean. Se está compartiendo ¿cuál? Esta. ¿Están viendo que se mueve algo? Así, es esa. Y ahora sí, estaba en otra ventana. Entonces, miren, este es un tablero digital, Symbaloo,
aquí uno también puede armar, a partir de herramientas, uno puede armar su secuencia para compartir con sus estudiantes, ¿sí? Cada icono que ustedes ven allí es un link que me lleva a una información, Ahí les compartí también el link. Acá, por ejemplo, yo puedo ir al que dice, mire que dice Eduteca, taxonomía de Bloom, quien estaba preguntando por la taxonomía. Y ahí le va a abrir el link. Pero además de la taxonomía de Bloom, entonces yo tengo la competencia TIC. Hay que revisar ahí, algunos vínculos se rompen, como por ejemplo esa del Ministerio de Educación, como pasan cambiando, pues ya a uno le toca buscar y volver a colocar. Está ahí el de estándares de la UNESCO, el de aquí abajo, y el de competencias digital de Europa, estaba en su momento. Entonces, aquí, por ejemplo, esto fue un taller que di sobre web 2.0 para docente, y todo lo di con esto, la presentación a partir de aquí. Entonces, miren que en vez de usar un aula virtual, montamos nuestra aula acá en Symbaloo, por ejemplo, están los iconos, y lo podemos unir con otras herramientas. Voy a compartir de otra forma para que puedan, porque como le dije, pestañas solo se comparte. Vamos a decirle que toda la pantalla. Y así cuando me cambie de un lado a otro, pues pueden ver todo. Ahí se ven ustedes mismos. Entonces, lo que les estaba diciendo, podemos mirar todo esto, ¿cierto? Entonces, miren, le digo acá clic y me lleva automáticamente a la referencia que yo le tengo. Estándares de competencias en TIC para docentes de la UNESCO. Y ahí está. Y así con cada uno. Lo de Eduteca. Y ahí está. Taxonomía de Bloom para la era digital. Y ahí está. ¿Sí? Pero también podemos unirlas con otras herramientas. Entonces yo les coloqué a ellos, bueno, aquí en este Drive me van a subir las presentaciones. Entonces, miren, ahí están las presentaciones. Ahí el link se rompe porque yo borré, se me llenó Google, el Drive. Mapas de competencias digitales, entonces suban la tarea de los mapas. Hicieron unos mapas sobre competencias digitales. ¿A dónde lo lleva? A Padlet. Entonces ellos subieron aquí su tarea. ¿Dónde hicieron la tarea o la actividad? La hicieron en uno que se llama Mindomo, que es para hacer mapas, ¿sí? Mapas conceptuales, mapas mentales. Y el trabajo consistía en hacer una representación de los estándares que leyeron. Entonces miren, allí está. Acá está el de DICON, mírenlo, que nace en el 2012, tal cosa, y empiezan a explicar cada uno. Eso era porque ellos tenían que leer sobre competencia digital los 3 enlaces que se les dejaron y debían hacer un resumen. Y acá le colocaron videitos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo ya la actividad y miren cuántas herramientas lleva. Por acá debían entregar una rúbrica. Ahí pasa lo mismo, por lo que les decía del Drive. Este es el Drive mío que lo moví. Y la rúbrica, por ejemplo, yo le hacía esta sugerencia. Si ustedes en algún momento requieren hacer rúbricas, yo utilizo una de estas herramientas, Rubistar. Entonces, en Rubistar, ustedes se pueden inscribir si desean todo esto, o lo pueden hacer de manera libre.
Vamos a suponer que ustedes necesitan hacer una rúbrica para lectura. Van a evaluar lectura. Entonces, ¿qué quieren? Van a hacer un debate oral. Aquí están. ¿Sí? ¿Qué producto van a evaluar? Entonces, vamos a suponer que vamos a evaluar por ejemplo, una presentación oral. Acá. Uno aquí le puede colocar el nombre, que me queda ahí, está por defecto, el título, entonces, educación 4.0. Acá, el 99, ahí mismo te dice, porque no estamos en Estados Unidos. 2, 4, 5. Y que sí, es una rúbrica provisional o sí es permanente. Permanente significa que se guarda. Yo le digo que es provisional, que es solo para descargarla. Y acá entonces, él sugiere las categorías. ¿Cuáles son las categorías que quiero evaluar? Quiero evaluar volumen de la voz, que si escucha otras presentaciones, postura del cuerpo, oraciones completas, seguimiento del tema, habla claramente, apoyo, bueno, voy a apoyar vocabulario. Y automáticamente me evalúa. Yo coloco la escala de 1 hasta 4. Si yo evalúo de hasta 5 o hasta 10, yo le puedo cambiar aquí la escala. Entonces yo digo, la mínima nota es 1, la siguiente nota es 3, la siguiente nota donde la prueba es la, qué sé yo, aquí le da 8, y esto le puedo subir aquí a la prueba con, no sé, 5, y aquí ya, por ejemplo, 10, ¿sí? Entonces, él regala, usa vocabulario apropiado, usa vocabulario tal cosa. Y le podemos cambiar esta etiqueta, si yo no quiero que sea vocabulario, sino que se llama de otra forma. Siguiente. Entonces le voy a decir que ahora voy a tener en cuenta si habla claramente. Y mire que va cambiando los criterios. Una vez que los tenemos, no es necesario escogerlos todos. Ya uno le dice, mire que ahí está para todos, uno le dice enviar. Y ya genera la rúbrica. Así va a ser la rúbrica. Solamente yo le dije estos y ya la podemos descargar. Y me da los criterios. ¿Sí? Entonces, Rubistar. ¿Sí? Ahí, por si están interesados. Lo mismo pasa para un proyecto de ciencia, para un proyecto de tal. Entonces, miren que seguimos aquí. Yo les decía, vayan a la rúbrica, móntela y aquí ver. Entonces, yo aquí veía la rúbrica. Lo mismo. Todo esto son Google Drive que uno lo coloca de lectura para que suban el material. Luego de esto, hay unos retos del aprendizaje móvil. Entonces les hice un formulario de Google y ellos tenían que responder estas preguntas, que la podemos hacer con otros aplicativos también, ¿cierto? Artefactos digitales, de un mapa sobre herramientas para crear artefactos digitales. Entonces acá, ¿cuáles son? Para yo crear infografía, para yo crear. Entonces estas se las comparto por si están interesados. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren hacer un cómic? Busquen así, subtema, Pitstone, quieren hacer blog, quieren hacer un mapa mental, diferentes herramientas para hacer mapa mental, ¿sí? Entonces, este es un mapa mental sobre herramientas. Ustedes simplemente colocan en Google, por ejemplo, para hacer realidad aumentada, ahí están, colocan en Google y van a encontrar, ¿sí? Mire, el Aumentate que ya les decía allá, Layer, todo eso. Y la van a encontrar. Herramientas existen. Allí están. Que pueden tener. Y todo desde un solo lugar. Miren que no me he salido de Symbaloo. O sea, ustedes lo pueden tener allá. No tienen que guardar todos esos links que les estoy dando, sino el de Symbaloo que les compartí. ¿Sí? Recursos TIP para docente. Entonces, acá hay un blog donde desarrolla diferentes,
por área. Entonces, por ejemplo, tú le dices, acá le di creo que ciencia, entonces te empieza a colocar recursos por área. ¿Bien? Por área. Mapas interactivos de todo el mundo para aprender geografía jugando. Surcando el entorno, aventura, tal cosa. El camino a Santiago explicado por los más pequeños. ¿Ya? Son recursos hechos por otros maestros para maestros. Algunos tienen el contexto de nuestro sistema educativo, otros no. Ya cada quien analiza si sirve el recurso, ¿cierto? Ahí está. Y ya por acá fueron unas herramientas que les repartí que ellos debían. Miren, por acá está una que yo les comenté a usted, está Sócrates, está, por ejemplo, para trabajar sonido, el tema de podcast, está el tema de esto para crear video desde el celular. Bueno, ahí son herramientas. Y están estos dos links, que era lo que les decía que me gustan de la Universidad de Murcia, que es, ellos analizan, son unos catálogos, por ejemplo, este es el catálogo para pura aplicaciones, para Android, y nos dicen para qué sirve. De matemática, te dice, para matemática, no tiene edad, y aquí está el link para que la instales, ¿sí? Para matemática. Aquí hay una descripción, y así, ¿ya? Les voy a compartir ahí. Tenemos, así como están las de aplicación, la de apps, tenemos para la web 2.0. Funciona igual. Entonces, la Universidad de Murcia tiene allí un compendio de herramientas. Mírenla, ahí están. Uno puede buscar por tipo de herramienta qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, diseño gráfico, Canva. Entonces, Canva es para eso. Gestión de proyecto, ¿sí? Ahí va colocando Trello, excelente para hacer gestión de proyecto, trello.com. Y así sucesivamente pueden ir revisando cada uno, ¿sí? Que ya saben, están en Simbalú o ahí les coloqué. Y por último, entonces les decía, deben hacer un trabajo sobre los... les daba un trabajo y les colocaba un ejemplo. Debían hacer van a hacer, ¿qué es lo que ustedes van a hacer ahora? Para hasta dentro de 8 días. Ya ustedes hicieron, ese es el trabajo, ya hicieron un trabajo en una herramienta. Ahora no les voy a pedir que diseñen en una herramienta, sino que solamente lo van a hacer conceptual, ¿sí? Y van a grabar un video. Van a definir los momentos de su clase. No quiere decir que esto esté perfecto. Esto fue el ejemplo que colocaron allí. Entonces, estos estudiantes escogieron el tema los medios de comunicación masiva. Y la idea es que ustedes entonces hagan los diferentes momentos de la clase. Ellos acá colocaron cuál es la competencia que van a desarrollar, cómo van a motivar el primer momento, que es la motivación, el desarrollo de la clase, ¿cierto? Cómo hacen la práctica, cómo evalúan, hacen la producción, ¿cierto? Evalúan y el estándar que está relacionado acá con la competencia. Una vez que tienen eso, pero miren que deben incluir tecnología, entonces deben dejar ver. No quiero que desarrollen la clase, sino es dejar ver qué utilizarían allí. Con todo esto que les he mostrado de recursos, de todo lo que puede tener. Miren que por acá hablan de Word, hablan de, ¿sí? O sea, cómo utilizarían la tecnología en cada momento de la clase, ¿sí? Lo mismo, pueden ser en los grupos de trabajo que hicieron el anterior, puede ser individual, como usted desee, ¿sí? No, son 3 actividades, una actividad por cada encuentro, ¿sí? Recuerden que el curso es virtual, no es presencial, y se generan unas actividades, pues, de cada encuentro.
deben haber unas actividades. Son actividades sencillas para desarrollar. Van a grabar un video. Van a grabar un video donde ustedes van a explicar. ¿Sí? Profesor, no se le está escuchando. Hola, y van a grabar un video como el de su compañero, donde van a explicar, no van a desarrollar la clase, van a explicar el material. El último plazo, Raúl, es el mismo, 8 días. La idea es que al próximo domingo, de mañana en 8, pues ya ustedes lo hayan entregado para yo poder consolidar las calificaciones. Serían tres notas, ¿cierto? Giselle no entendió la actividad. Muy bien. Tú planeas clases, ¿cierto? Planeas tu clase, vas a planear tu sesiones, una sesión de clase, vas a planear una unidad, un tema, lo que tú desees, ¿sí? Por ejemplo, este grupo trabajó los medios de comunicación masiva, donde desarrollaron la competencia de ellos era desarrollar habilidades de comunicación mediante la Constitución. Entonces, en el mapa, ya sea un mapa, un esquema, una tabla, como tú lo quieras representar, ellos lo hicieron a través de este mapa mental. Colocaron los diferentes momentos de la clase. ¿Cuál es la primera parte? Yo voy a empezar con la motivación, empezaron ellos. Entonces dicen que la docente mostrará imágenes con un proyector de los diferentes medios de comunicación masiva a los alumnos con su data. Entonces, no van a desarrollar la clase, van a decir cómo se haría y qué tipo de tecnología allí va a intervenir, ¿sí? ¿Qué tipo de tecnología va a intervenir? Puede ser una infografía, claro, Yuleima, puede ser una infografía, ¿sí? Puede ser una infografía donde ustedes coloquen cada momento de la clase y qué van a hacer ahí. No van a desarrollarla, no es que van a hacer un video para la motivación, no. Van simplemente a expresar. Y luego se graban, que puede ser en ¿cómo es? En Meet, aquí hacen una videollamada, lo graban donde expliquen qué es lo que hay en su mapa, ¿sí? Como acá. Profe, una pregunta. ¿Uno puede utilizar cualquier herramienta o programa, por ejemplo, como cualquiera? Cualquier herramienta, cualquier programa, lo importante es que dejen ver en el esquema o en lo que hagan que ustedes saben que existen tecnologías y que esas tecnologías, cómo la podrían utilizar en cada momento de la clase, ¿sí? Correcto, Giselle. En el video se escribe lo que va en el mapa. Se explica, perdón, se hace visible lo que va en el mapa. Profe, con respecto a la actividad, ¿no es necesario utilizar la herramienta Mindomo para ejecutar la clase? No, en lo que quieran hacerlo. ¿Se puede en Canva? En Canva, okay. Una infografía, como dijo Yuleima, lo que ustedes deseen. He abierto, esos son ejemplos que hicieron sus compañeros, uno de otra especialización, de la misma especialización de otra cosa. ¿Sí? Profe, ¿y la entrega cómo sería? Lo mismo, como no han tenido acceso a la plataforma, pues me la envían al correo. ¿Qué me van a enviar al correo? Me van a enviar el video, porque en el video se va a ver lo que ustedes hicieron, ¿sí? Ok. Me envían el video, ya sea que lo suban a YouTube, ya sea que lo coloquen desde el Drive, como ustedes deseen, ¿sí? Listo. Profesor, el tema para el mapa mental, ¿cuál sería? El uso de herramientas, es que no logro todavía comprender la actividad. Katie, tú vas a escoger el tema. Es abierto. El tema es abierto, eso, gracias Luis. Tú vas a escoger el tema, por eso les colocaba el ejemplo. Medios de comunicación masivo.
Entonces, esa clase es sobre los medios de comunicación. ¿Tú eres de qué área, Katie? Ciencias sociales. Bueno, escoges un tema tuyo que tú domines, un tema, no es una unidad, un tema. Entonces, tú dices, voy a explicar tal cosa y listo. ¿Cómo lo harías con tecnología? Eso es lo que yo quiero ver. Que ustedes sepan que existen herramientas y que yo vea que en realidad esa herramienta allí está cumpliendo un objetivo y no que por usar la herramienta. Eso es lo que quiero ver. O sea, no es por llenar su secuencia de herramientas, sino que lleva una intencionalidad esa herramienta allí, ¿sí? Gracias, Raúl. Sí, 19 de agosto es domingo, sí. Si es domingo, sí, señor. 12. Es más, como yo no lo voy a revisar a las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana del lunes, si el lunes 20. Ya que no está por plataforma. No, hasta el domingo. O sea, hasta el 20. O sea, lo entregan el 20, domingo 20. ¿Sí, Raúl? Porque el 19 es sábado. O lo dejamos, porque alguien me dijo que siempre hacía los trabajos el domingo, porque a veces los sábados tenían clase, entonces para no, ¿sí? Hasta el 20. Hasta el domingo 20 para no tener dificultad. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer algo, necesito sacar una fotico. ¿Quién tiene, el que tenga cámara y no esté inapropiado para verse, si la puede activar, para que no salgan allí puras letras? Ya está Juan Carlos por acá. ¿Quién más se anima? Como que los demás están. Ya está por acá Caterine. Muy bien, para ver los rostros. De pronto me lo encuentre por ahí por la calle y... ¿ah? Vamos a ver quién más se anima. Luis, enciende esa cámara. Katie, está por acá. Katie estuvo bien activa hoy. Elsie, muy bien, ahí van llegando. A ver quién más se anima. Está por acá Víctor. Bueno, ya como que no hay más. Carito. O que se fueron, como que se fueron y nos dejaron acá nosotros. Acá llegó María. Fueron, se durmieron. Se durmieron. Raúl, apenas salga la grabación. Por acá está Carito, muy bien. Bueno, vamos entonces a tomarla con los que estamos aquí. Miren, sonrisita. Ok, ahí está. Perfecto. Bueno, un placer, de verdad, un gusto. Siempre aprendo algo. Espero que les haya quedado algo. Son temas muy amplios, pero la idea es que les quede allí el interés de que ustedes sigan buscando, sigan visitando estos recursos que se les entregaron. Y bueno, nos volvemos. ¿Queda en la plataforma, profe? Lo de hoy no. Entonces yo lo subo. Igual mando el link de la grabación. Vale. Y como es, ahí quedamos en contacto, de verdad. Un abrazo para todos y un aplauso por este módulo que finaliza. Una vez que yo pase las notas, si de pronto hay alguien que porque no me llegó, no lo encontré, yo las paso antes de subir a Aldea, ¿oyeron? No me saquen del grupo todavía, déjenme allí en el grupo hasta que, y yo les comparto por allí por si de pronto hay alguien que no le encuentre, ¿oyeron? Para no tener dificultad al final, ¿oyeron? Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, descansen. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Profe, ¿me permite un minutico, porfa? Señora.